Muy buenas noches, bendiciones a todos. Saludos desde Canadá. Hoy estoy con Reinier de la Torre, pastor de la Iglesia Comunidad Vida desde Houston. ¿Cómo está, Reinier? Saludos, bendiciones a todos los que nos están viendo y van a ver después este en vivo. Es una bendición estar juntos y compartir. Amén. Hace años que nos conocimos, trabajamos juntos. De hecho, fue uno de los mentores que tuve cuando empecé en el ministerio, cuando todavía era menor de edad, según las leyes americanas. En Cuba ya era mayor de edad. A los 16 años no se vuelve mayor de edad en Cuba. Y trabajamos juntos por algunos años y ahora con la internet nos volvemos a conectar. Hoy quisiera saber desde dónde nos están mirando, qué hora es en su país. Y vamos a estar hablando hoy sobre un tema interesante. De hecho, leí alguna vez, no recuerdo en qué libro, que la Biblia hablaba más de dinero que del cielo y del infierno juntos. Hay tantas referencias a dinero en la Biblia y a veces en las iglesias no hablamos mucho de esto o se habla demasiado. Y hoy vamos a ver un poco la noción de qué es lo que tiene que hacer el cristiano con su dinero, cómo el cristiano tiene que administrar su dinero. Y sobre todo vamos a estar hablando de uno de los pensamientos, que lo digo desde ahora, uno de los pensamientos errados, de que el cristiano no tiene nada que ver con el diezmo, que las ofrendas no son bíblicas, que el diezmo no es bíblico, no que no sea bíblico, sino que no es del Nuevo Testamento y que no se adapta para el cristiano de hoy en día. ¿Qué tú crees de eso, Reinier? No, el tema del dinero y el cristiano es un tema muy amplio, tan amplio que quizás sea conveniente hacer nosotros esta conversación hoy y posiblemente dejar otros temas relacionados con este Exacto. para otros momentos, porque tiene que ver con muchas aristas, pero definitivamente es uno de los más polémicos, sin duda alguna, de los más polémicos de la iglesia, de la vida cristiana, y por eso es uno de los que hay que hablar, porque a veces tenemos la tendencia de que por ser un tema tan polémico, porque algunas personas reaccionan mal cuando se habla del tema, porque alguna gente aprovecha también, eso es una realidad, alguna gente aprovecha también para sacar sus frustraciones de algo, de alguna mala experiencia y generalmente atacan cuando alguien habla de este tema, pues los pastores y los creyentes nos callamos y tratamos ya de, ¿sabe?, de no tocarlo para no armar ningún tipo de atmósfera alrededor. Pero no, esto es un tema que hay que hablarlo, hay que decirlo y hay que buscar la verdad en ese tema, igual que se busca la verdad en cualquier otro tema que tenga que ver con la vida cristiana y con la Biblia, por supuesto. Eso es un tema y para cómo lo podemos buscar hasta en la historia. Yo creo que si empezamos a buscar el tema del dinero en la historia del cristianismo, nos vamos a encontrar que no solo afectó la noción que tenía el dinero, sino que afectó otras doctrinas, como todo lo que estaba en relación con pagar ofrendas por el pecado, todas las indulgencias y todas esas cosas. Hubo tantas doctrinas que fueron transformadas a causa del dinero que para qué. Vamos a ir saludando antes de comenzar. Le digo, comparta si tienen algunas personas que usted sabe que le interesa el tema del dinero, compártalos en su Facebook. Vamos a comenzar ya en unos minuticos a hablar sobre este tema. Bendiciones a Mercedes Valdés. Dice bendiciones, pastores. ¿Desde dónde nos está mirando, Mercedes? Saludos. Desde Miami. Desde Miami. Ahí Reinier conoce. Una discípula desde Miami. Tenemos también a Luis Scherfer. Dice buenas noches, bendiciones. Tenemos a la hermana Gloria Sofía Chorén. No sé de dónde nos estará mirando. Hola, los amo en Cristo Jesús. Creo que desde Canadá. Bien, quizás sea hasta vecina mía. Saludos a mi mamá. Tenemos a Amador Antonio. Dice buenas noches, Dios les bendiga. Soy cubano, pero vivo en Brasil. Dios te bendiga y Dios te benzo. Saludos. ¿Portugués también? Además de francés, ¿hablamos portugués? Francés, portugués, God bless, y ahorita empezamos a sacar el griego y el latín. Ok. Pues díganos desde dónde nos está mirando y
Si quiere, puede ir haciendo también sus preguntas en relación con el cristiano y el dinero. Si no la vamos a responder hoy, quizás la podemos responder otro sábado, otro día. Como decía Reinier, este es un tema tan grande que podemos hacer muchos videos hablando de esto. Entonces, vamos a comenzar, porque el tiempo pasa volando. Vamos a comenzar con esa frase que las personas están diciendo hoy en día. Hay gente que está haciendo videos en YouTube, videos por todos lados, diciendo que el Nuevo Testamento no habla de diezmo. Y como el Nuevo Testamento no habla de diezmo, entonces el cristiano no tiene que dar diezmo. ¿Qué tú crees de eso, Reina? Bueno, a ver, podíamos ir un poquito más atrás y buscar las bases. A ver, el tema del dinero y el cristiano no es un tema que tenga que ver solo con mayordomía. Vamos a empezar por ahí, porque a veces nosotros pensamos eso, ¿no? Que tiene que ver con la responsabilidad. Mayordomía quiere decir responsabilidad del cristiano de actuar bien en ciertas áreas, ¿no? De administrar bien ciertas áreas. El tema del dinero tiene que ver con el corazón y tiene que ver con la fe. Por eso, cuando uno habla del diezmo, y si el diezmo es válido en el Antiguo, ¿no? En el Nuevo Testamento, tiene que tener mucho cuidado, porque es que el diezmo está conectado directamente con el tema de la fe. Y el tema de la fe es un tema que no tiene nada que ver con Antiguo y con Nuevo, tiene que ver con toda la relación con Dios. Quizás por eso también es que el diezmo no está conectado tampoco a la ley. La primera vez que la Biblia habla de darle a Dios, Vamos a empezar por ahí, porque el diezmo esencialmente es darle a Dios. La gente que tiene problema con el diezmo, yo me pregunto primero, ¿con qué es que tienen problema? ¿No? O sea, ¿cuál es el problema? ¿No creen que haya que darle a Dios? ¿No creen que haya que darle? ¿O el problema es con la cifra? Yo a veces me confundo, ¿verdad? A veces me confundo con esto. ¿Dónde estará el problema de una persona, de un creyente que no quiere diezmar y enseña que no hay que diezmar? El problema estará con la cifra como tal, 10%, porque eso es lo que significa diezmo, 10%. O en sentido general, el problema está con darle a Dios, porque el darle a Dios está claro desde antes de la ley, durante la ley y después de la ley. O sea, no vamos a encontrar en toda la escritura, en ninguna etapa, un momento en que la Biblia no hable de que el ser humano le dé a Dios. De hecho, el primer conflicto de los hombres, Caín y Abel, está relacionado con darle a Dios. Por supuesto. Empieza el primer conflicto después de la caída, es un conflicto de ofrendas a Dios. Por supuesto, por supuesto. Si el problema de los detractores del diezmo está en no darle a Dios, bueno, ya eso está bien claro. Ahí no hay discusión, ahí está muy mal. Porque de inicio, como tú lo acabas de decir, el primer conflicto que hubo en el mundo fue a causa de darle a Dios. O sea, y cuando no existía ley y cuando no existía pacto nuevo tampoco. O sea, que esa sensación de darle a Dios, ese sentir de ofrecerle a Dios algo, de darle una ofrenda, es algo innato en el ser humano, que no tiene nada que ver con Moisés y la ley y no tiene nada que ver después con Abraham dio sus diezmos antes de la ley. Se los dio a Melquisedec, que es un tipo de Cristo según la Biblia incluso. Exactamente. Está también el pasaje de Jacob. Recuerda cuando Jacob tuvo que huir de su hermano y tuvo esa experiencia negativa en el desierto, como él le dice a Dios, y si fuere con bendición, lo estoy diciendo a memoria, si fuere con bendición y me guardares en el camino y me dieres de comer y de beber y regresare a casa de mi padre, tú serás mi Dios y el diezmo apartaré para ti. Y Jacob no estaba bajo la ley de Moisés tampoco. O sea, el darle a Dios es una cosa universal, es un tema universal, no tiene nada que ver con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es algo que brota del corazón de una persona creyente que quiera adorar a Dios. Lo segundo que podríamos hablar, bueno, no sé si quiere decir algo ahora y después yo sigo con la idea para no monopolizar yo todo el tema. No, una de las cosas que yo tengo cada vez que escucho a alguien que me dice el Nuevo Testamento no habla de este tema, el Nuevo Testamento no habla del otro, en mi opinión y según he leído, es que el Nuevo Testamento no habla de todo, sino que se enfoca más en las cosas que cambiaron del Antiguo Testamento. Por ejemplo, hablan de la circuncisión. ¿Por qué? Porque la circuncisión ya no era válida.
está hablando de ciertos ritos, habla de muchas otras cosas, pero el Nuevo Testamento no se enfoca, yo creo, en la parte del diezmo, de las ofrendas, porque era algo que los cristianos siguieron practicando. Y después lo podemos entrar en más detalle. Los cristianos lo practicaron a un nivel superior en el Nuevo Testamento. Claro. Sí, ahí podríamos ir. O sea, si el problema es dar, ya yo creo que eso está medianamente claro. No hay que enfatizar mucho en eso, a menos que los hermanos que nos ven tengan dudas y tengamos que volver sobre los ejemplos o buscar otros, ¿no? O sea, el darle a Dios, yo creo que eso está bien claro en la Escritura. No porque Dios necesite, obviamente, no porque Dios necesite, sino porque eso involucra fe, involucra adoración, involucra sometimiento, involucra toda una serie de cosas que tienen que ver con nuestra posición delante de Dios. Ahora, si el problema de los detractores del diezmo está en el porciento como tal, ¿verdad? Hay un porciento como tal, entonces eso es mejor ni tocarlo. Eso es mejor ni tocarlo. Primero, porque todas las referencias que el Nuevo Testamento da con respecto a las ofrendas están en plena conexión con el concepto de diezmo. Explico lo que quiero decir. Cada vez que el Nuevo Testamento habla de ofrenda, o casi siempre, lo dice de una manera que apoya el concepto de diezmo o que deja entrever el concepto de diezmo. Por ejemplo, el apóstol Pablo decía a Corintio, a la iglesia de Corinto, cada primer día de la semana aparten conforme a Dios les haya prosperado, para que no tengan que recoger cuando yo llegue a buscar esa ofrenda. Entonces, cada primer día de la semana, o sea, estamos hablando cada un cierto periodo de tiempo que tiene que ver con dar tiempo a que la gente gane su dinero, por supuesto, ¿no? Y después dice, conforme a Dios te haya prosperado. Algunas versiones dicen, en equivalencia o en relación o en proporción a lo que hayas ganado. O sea, ¿qué cosa es el diezmo básicamente? Básicamente es dar una proporción. El diezmo no es dar una X cantidad de dinero. El diezmo es elegir una cantidad en proporción a la cantidad total que una persona ha ganado. Por tanto, ese mandamiento de Pablo en Corinto cumple con todas las leyes o las reglas, para decirlo, para no confundir, del concepto de diezmo. No está absolutamente reñido para nada, ¿no? Ahora mira, tenemos un comentario que lo hace Carlos Macía. Dice que él está viéndonos desde Cuba. Y dice, pero Carlos, es mi amigo. Voluntariamente y aparecer una sola vez. Y después continúa diciendo, en el Antiguo Testamento, el diezmo no era exactamente dinero. Claro, por supuesto, por supuesto. Nos damos el diezmo una vez y ya no damos más diezmo. Por supuesto. A ver, eso que dice el pastor Carlos tiene que ver con lo que estamos diciendo hace un momento. La idea de darle a Dios, es una idea innata en el corazón de los hombres, que debía ser innata en el corazón de todos. Vamos a empezar por ahí. Y es por eso que en el Antiguo Testamento la gente no diezmaba dinero, diezmaba todo de todo lo que poseía. Por eso es que darle a Dios, incluso de los animales, del fruto de la tierra, era parte de la adoración antes de la ley y entonces después durante la ley. Durante la ley ya estaba establecido. Pero hay que tener claro también que en el Antiguo Testamento la gente no andaba con billetes, la gente no tenía cartas bancarias ni tenían ahorro. Las monedas de cambio de ese entonces era lo que tú trabajabas, lo que tú cultivabas. Por supuesto. O sea, nos podemos decir, ok, no es el dinero que nosotros conocemos ahora, pero era lo que se usaba para intercambiar. Era el Bitcoin de la época. Era la moneda virtual que ellos tenían. Una gallina, un pedazo de trigo, de pollo, lo que fuera. Claro, por supuesto. Por supuesto que sí. Y lo que te estaba mencionando hace un ratico, conforme al diezmo en el Nuevo Testamento, si uno se aparta, ya te mencioné algunos versos, bueno, te mencioné uno, pero te estoy hablando de algunos que se refieren a ofrenda en el Nuevo Testamento, pero que la manera en que lo enseña está en consonancia, está en relación perfecta con el diezmo. Eso sucede. Ahora, hay otro grupo de versos bíblicos, de enseñanzas bíblicas del Nuevo Testamento,
que hablan de dar también, y que si nosotros lo tomamos, nos ponen a esas personas que son detractoras del diezmo, lo ponen en posición todavía más difícil. Y eso lo hablábamos hace poco, ¿verdad? Porque están hablando de darle a Dios en una proporción y en un nivel de sacrificio muchísimo mayor de lo que la Biblia habla de diezmo. O sea, me viene a la mente dos pasajes clásicos. El primero, el de la viuda pobre, obviamente, ¿verdad? El de la viuda pobre, la Biblia dice que echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, pero el problema es que, aunque era una pequeña cantidad de dinero, era todo lo que tenía esa viuda. Y Jesús la señala, le apunta, la reconoce delante de sus discípulos. Y el segundo texto también muy conocido, muy clásico, que es el del joven rico, ¿verdad? Al cual Jesús le dice, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y hay un tercero también, la conversión de Zaqueo, donde dice, la mitad de mis bienes, no dice un 10%, dice la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, ¿para qué mencionamos esto, hermano? Si la mejor defensa que tiene una persona contra el diezmo, es decir, que el Nuevo Testamento no habla de diezmo, esa persona, lejos de ayudarse, ella misma se está poniendo en problemas. ¿Por qué razón? Porque si tú vas a hacer entonces lo que el Nuevo Testamento dice con respecto a las ofrendas, tu situación es mucho más difícil que si diezmara. Vaya, vamos a poner humanamente hablando. Tu situación es más compleja. Porque esos son los ejemplos de ofrenda del Nuevo Testamento. No, y esos son los 3 en relación a ofrendas con Jesús. Pero después la iglesia, la forma que lo entiende, viene siendo casi la ofrenda de la viuda. Como Jesús dice, ella dio todo lo que tenía. Y Jesús lo menciona, fue la que más dio de todos ellos. O sea, Jesús está comparando y está diciendo, en realidad yo cuando miro la ofrenda, yo no estoy viendo la cantidad, sino cuánto tú das de lo que tú tienes. El Exacto. Que más da es el que da no en cantidad, sino en proporción a lo que tiene. Disculpa un momentico, disculpa un segundo que te derrumba nada más. O sea, en cuestión de ofrenda, lo que define de verdad el monto y la calidad de una ofrenda no es lo que damos, sino con cuánto nos quedamos. No es lo que doy, sino lo que me quedo. Porque la viuda dio poco, pero se quedó sin nada. Su ofrenda fue mayor que la de los otros. Sí. Y ahora imagínate de qué manera lo entiende la iglesia, que cuando empiezan a recoger ofrendas o de cierta forma, lo que hacen es venden sus propiedades y dan todo a los pies de los apóstoles. Que ahí viene hasta la historia de Ananías y Zafira, que ellos dicen, bueno, no queremos ser menos que los demás, así que vamos a esconder una parte y vamos a decir que como todos ellos, nosotros vamos a dar también todo lo que teníamos. Exacto. O sea, es difícil sostener una posición contraria al diezmo basado en lo que el Nuevo Testamento dice, porque, vuelvo y repito, eso dejaría a la persona en una especie de trampa, porque cuando uno analiza, y aquí hago un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Cuando uno analiza el Nuevo Testamento, buscando el tema de la ofrenda, de la responsabilidad financiera, de la mayordomía de dinero en cuanto al creyente, uno se encuentra con 2 tipos de pasajes. Uno, que sin mencionar la palabra diezmo, contiene los principios del diezmo dentro de ellos. Y 2, otros que elevan el tema a una dimensión, pero súper arriba en comparación con diezmo. O sea, estamos hablando de dar la mitad, de darlo todo, o sea, de ofrendas verdaderamente sacrificiales, ¿verdad? Me pregunto entonces, la hostilidad que mucha gente le tiene al diezmo, ¿será porque de verdad no hayan apoyo bíblico para dar ofrenda, para dar verdaderas ofrendas al Señor? ¿O esconden otro tipo de motivaciones más humanas y más terrenales, menos espirituales detrás, verdad? Porque, es como tú dices, el diezmo empieza con una noción más que de ley, de fe. Si tú estás débil en la fe, si no tienes fe, es normal que no diezme.
Y lo segundo que yo veo es el compromiso de la persona con la misión de la iglesia. Y esto es lo que más yo uso para defender las ofrendas y todo lo que tiene que ver con dinero en la iglesia. Si tú eres alguien que apoyas la misión de la iglesia de que el evangelio alcance a toda persona, de que tú estás agradecido por lo que recibiste de Dios y quieres que otros conozcan de Dios, tú vas a invertir en que otras personas no sufran, no sigan atadas, que no sigan oprimidas por el diablo, sino que la iglesia pueda tener más recursos para avanzar y alcanzar a más personas. Si tú no tienes un compromiso con esa misión, tú no ofrendas ni diezmas, no te interesa apoyar esa misión. Uno invierte el dinero en lo que uno cree que es importante. Si no le das importancia a la misión de la iglesia, no apoyas. Por supuesto. Mira, has mencionado dos temas importantes. Uno es la fe, que ya lo habíamos mencionado, y el compromiso con la iglesia como tal y con la obra, con la causa. Permítame dar un pasito atrás y hablar de la fe, porque hay algunas cosas interesantes que podíamos redondear aquí para que nuestros oyentes lo conozcan. A ver, lo que pasa es que a veces nosotros desconocemos lo que significa diezmo en su totalidad. Desconocemos eso. Porque creemos que diezmo es dar sencillamente un 10% de algo. Y no se trata de eso solamente. No se trata de eso solamente. Para entender el concepto de diezmo hay que ir al inicio, a ese texto que tú mencionabas hace un momento, que es el principio de todo, donde Caín y Abel vinieron a entregar sus ofrendas, ¿no? La Biblia dice que Dios rechazó a una y asimiló a la otra, ¿no? Y cuando uno revisa el contexto, no me voy a extender ahí, pero cuando uno revisa el contexto, uno se da cuenta de que detrás del rechazo y la aceptación de Dios de esas dos ofrendas, hay una cosa interesante, hay un diseño. Porque la Biblia dice que Abel trajo de lo primero, de lo más gordo. Y la Biblia dice que Caín sencillamente trajo, andando el tiempo trajo. O sea que desde ese inicio, 2500 años antes de la ley, desde ese momento, ya Dios estaba estableciendo un principio que él quería que le dieran, que le ofrendaran, pero no que le ofrendaran cualquier cosa, ni en cualquier cantidad, ni de cualquier manera, sino con un diseño detrás. O sea, a él lo primero y lo mejor. Y eso es diezmo, lo primero y lo mejor. Por eso es que te decía al principio que el diezmo está conectado con la fe. Porque no es fácil dar lo primero. Es fácil dar lo segundo. Bueno, lo segundo más o menos. Lo tercero es fácil. Cuando yo tengo 10, cuando ya yo tengo 10, dar uno y yo estoy dando el 10%. Si yo tengo 10 de lo que sea, yo tengo 10 billetes de a $20. Cuando ya yo tenga 10, dar uno me es mucho más fácil que dar el primero de todos. Porque cuando yo doy el primero de todo, yo no sé si va a venir un segundo, si no sé si va a venir un tercero, no sé si va a venir un cuarto. O sea, el diezmo es fe. El diezmo no es dar el 10%. El diezmo es dar, sí, 1%, pero 1% cuando todavía yo no tengo la seguridad de que voy a tener para todo el resto de las cosas. Ahora mira, antes de que nos vayamos del primer capítulo que tiene que ver con el diezmo en el Antiguo Testamento. Una de las cosas interesantes, eso terminó en un asesinato, en un crimen. Claro. Pero el que ataca es el que no diezma bien. Es algo que seguimos viendo hoy. Okay. Las personas que siguen atacando, que atacan a los cristianos, que atacan el diezmo y todo, son las personas que tienen ese corazón que no diezma. Son las personas que van a venir a atacar. Es raro que tú encuentres a alguien con fe que está diezmando, que apoya la misión, que esté atacando y que insulta a los demás. Y te digo, a mí me sorprende porque lo veo tan seguido aquí en Canadá, donde yo vengo. Hay tanta gente traumatizada con el corazón de Caín, que yo tenía un carro que era un desastre, tenía más hueco que un colador. Le estaba cambiando las gomas porque aquí hay que ponerle por el invierno. Y el mecánico de carro me pregunta, sin mirar así todos los huecos que tenía mi carro, viejo, ni $1,000 costaba ese carro. Y me dice, ¿tú en qué trabajas? Y le digo, pastor, y se vira y me dice, oh, dinero con el diezmo. Y yo le digo, ¿tú estás viendo el carro? Y dice, oh. Ayer comparto un podcast en mi página. Uno de los que escribe dice, oh, otro más que se hizo millonario con los diezmos.
Pero la gente escribe por escribir, porque no saben si Claro. yo tengo salario de la iglesia, si yo he tocado algún diezmo, si los diezmos para qué se usan. Es solo atacar y es el mismo espíritu y lo mismo que movió a Caín a matar a Abel. Es lo mismo que está moviendo a algunos cristianos que tienen un corazón corrompido y no ofrendan a Dios. Sí, bueno, si vamos a analizar ese detalle, es importante decir que la cuestión esta del diezmo y de la irresponsabilidad de algunos pastores y del mal manejo de ese tema entre algunos en la iglesia, que es una realidad, le sirve de excusa perfectamente a los que no quieren creer, a los que no quieren rendirse a Dios, le sirve de alivio para la conciencia. Por eso son tan rápidos a la hora de hacer juicio, ¿no? Por eso se apresuran, por supuesto, porque a ellos le es como un bálsamo, ¿no? Una prueba, supuestamente una prueba en su corazón de que Dios no existe, de que todo es un fraude, de que los pastores no, ninguno hace las cosas bien, de que en definitiva eso es una cosa humana más, Y ¿entiendes? por Entonces, eso es que esa gente, por eso es que esa gente terminan hasta en problemas, porque empiezan así, no diezmo a la iglesia porque no estoy seguro, pero tampoco pago mis impuestos porque no me gusta cómo el gobierno maneja las cosas. Y terminan presos, terminan con una multa, porque si tú empiezas a decir, yo no voy a apoyar esto, yo no pago mis impuestos, Jesús hasta lo dijo, al César lo que es del César. Ya habían algunos que están diciendo, es lícito como subvencionar el ejército romano el que nos oprime. Y Jesús se lo dijo, páguenlo. Entonces es una cuestión de, no es tu problema de cierta manera, cómo se está usando. Y lo que yo le dije una vez a alguien, si tú no estás de acuerdo cómo usan el diezmo en tu iglesia, en lugar de dejar de diezmar, lo que tienes es o cambiarte de iglesia o tratar de que tu iglesia lo use bien. Pero no es arreglar un pecado con otro pecado o con otra claro, falta. claro, claro, sí. Detrás de la crítica de mucha gente está ese deseo de aliviar su conciencia, de probarse a sí mismo de que tienen razones para no creer y para no acercarse a Dios y para no honrarle, por supuesto. Y detrás del rechazo de algunos creyentes a diezmar está sencillamente una falta de fe. Déjame hilvanar esto con lo que estaba diciendo ahorita para no perder el hilo de lo que quería llevar. O sea, lo escuché hace mucho tiempo de un pastor, ¿no? Esto que estoy hablando ahora lo recuerdo de un pastor, incluso lo estoy recomendando. Se llama Robert Morris. Yo no recomiendo el resto de su enseñanza porque no la conozco. Pero este Robert Morris, una vez yo hace muchos años, oí una enseñanza de él con respecto al diezmo que a mí me encantó. En YouTube está y está en español. Bien, bien facilito, se puede buscar. Vuelvo y repito, yo no sé el resto de su enseñanza, yo no lo conozco, jamás he compartido con él. Yo nada más puedo decir, Las manos como Pilato. no, porque no vaya a ser que después alguien diga. Ahora, esa enseñanza del diezmo es de las más equilibradas que yo he escuchado jamás. Esa enseñanza del diezmo, muy, muy buena. Ahora, él ponía varios ejemplos, ¿no? Y es lo mismo que se repite. O sea, se repitió con Israel, por ejemplo, cuando fue a tomar Jericó. Jericó fue la primera ciudad. Y por eso Dios le dijo, todo el oro y toda la plata de Jericó es mío. Tienen que destruirlo. Nadie puede tomarlo. O sea, no se trata de que cuando tú hayas destruido 10 ciudades y te hayas enriquecido con el dinero de las 10 ciudades, entonces la última, o 9, la última dámela a mí. No, 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 no. Dame la primera. Cuando tú no tienes nada, cuando tú no sabes si va a haber una segunda, ni una tercera, ni una cuarta, cuando tú no tienes, porque eso es fe. Lo otro no es fe. Si ya yo tengo 9 ciudades, 9 botines, 9 tesoros, darle el décimo a Dios, eso lo hace cualquiera, eso no hay que tener fe. Ahora, darle el primero, eso es un problema. Se repite el mismo patrón con Abraham. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? Dame tu hijo, tu primogénito. No se trata que cuando Abraham tuviera 25 hijos, oye, dame uno por ahí que te sobre, que lo necesito para hacer algo. No, y le quedaban 24. No, no, se trata de cuando tienes el primero, el de la promesa, el que tú no sabes realmente si vas a tener un segundo, dame ese. Y eso es por fe. Entonces, eso es diezmo, porque la gente cree, déjame redondear esta idea y ahora te doy, la gente cree que el diezmo es, yo recibo mi salario y después de que pago y gasto y disfruto y hago todo lo que vaya a hacer, si me queda algo,
yo digo, ah, mira, me quedó algo, qué bueno, esto es para Dios. O sea, ese algo puede que sea hasta el 10%, pero eso no es diezmo. Es el 10% quizás, pero no sería diezmo, porque diezmo no es lo que te sobra. No es lo que ya tú no tienes nada que hacer con él y entonces vamos a darlo. Diezmo es esa fe de la primicia, de lo primero, del primer fruto, del hijo de Abraham, de la primera ciudad, donde yo digo, lo primero es para Dios y Dios me ayuda entonces para el resto de las cosas que tengo que hacer con respecto a mi vida y lo que tengo que pagar. Y eso, ese principio de fe es atemporal. Eso no está sujeto a la ley ni al evangelio siquiera. Eso antes de la ley había que vivir por fe. Durante la ley había que vivir por fe. Después de la ley hay que vivir por fe. No, y eso que tú estás hablando de no es sacar los cálculos y decir cuánto tengo que pagar este mes, si tengo que reparar el carro, si tengo que hacer esto, si tengo que pagar deudas, es yo doy, saco el diezmo y lo que me queda, vamos a ver. Y ahí la fe, tú estabas hablando de eso y lo que me venía a la mente era la multiplicación de los panes y los peces en Juan, que Jesús le dice a ellos, denle de comer. Y Felipe se queda, no tenemos dinero, no, ni con no sé cuánto dinero vamos a comprar los panes. Y Jesús dice, y Jesús ya sabía lo que iba a hacer, lo hizo para probarlo. Y yo creo que a veces Dios nos prueba así. Cuando tú empiezas a compartir, cuando tú pones las cosas en los buenos lugares, es cuando la gente termina y me dice, yo no sé cómo fue, pero lo he hecho, lo he logrado. Y llegas a mí y te sobra. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo con la fe. Claro. ¿Tú sabes qué? Ahora me viene a la mente algo. Posiblemente por eso, para que tú veas que los misterios de la Biblia también, posiblemente por eso. En el contexto del tema del diezmo, fue donde único el Antiguo Testamento dice, probadme ahora en esto. Mira qué interesante. Quizás por eso es. Por eso, quizás por eso tampoco el Nuevo Testamento no hace ninguna alusión totalmente clara al diezmo. Bueno, a no ser la que hizo Jesús a los fariseos, donde le dijo, ustedes diezman la menta, la ruda, el clavo, qué sé yo, pero no hacen, creo que le dijo, pero no hacen la voluntad de Dios o algo así. Esto debían haber hecho sin dejar de hacer aquello. O sea que si alguien quiere la palabra diezmo en los labios de Jesús directamente, eso existió, eso está ahí, está en el Nuevo Testamento. Y no lo cancela, exactamente, ni lo critica, ni es más, lo confirma, porque dice, esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Pero bueno, a lo mejor el silencio o el aparente silencio o la aparente falta de muchos lugares donde se menciona el diezmo en el Nuevo Testamento está relacionado con el principio de la fe, precisamente, porque si hay una cosa que está clara y te la repiten 500 veces, bueno, es muy difícil que tú te convenzas a ti mismo de que no lo debes hacer, ¿no? Pero si tú tienes un tema donde hay razones suficientes para tú sospechar que no lo debes hacer, entonces es una cuestión mucho más de fe, ¿no? Que tú dices, bueno, lo hago, no lo hago. Y por eso dice Dios, probadme ahora en esto, ¿no? Pruébame. O sea, si tú tienes fe, es más, no dejes el 10%, porque la gente dice, no, porque tiene que ser el 10%. Mire, olvídese del 10%. El problema es el número. Olvídese el número. Olvídese el número. Tú sabes las barbaridades que yo he oído. Ya, porque la gente, imagínate si es tanto la cantidad. Si sube los canales de televisión, eso no le molesta eso, pero el diezmo tiene que ser justo. Y aquí, sobre todo los emigrantes que venimos a Canadá, me imagino que Estados Unidos sea igual, me han preguntado, ¿el diezmo lo tenemos que dar de mi salario bruto o neto? ¿Yo diezmo antes de pagar los impuestos o después que los pagué? Mira a dónde llega la gente ya a estar mirando como dónde le quito 10 centavos al diezmo a las cosas, porque imagínate, no es ese mi salario en realidad. Yo nunca llego a tener eso. Claro. Entonces, el problema no debe ser el punto, no debe ser la cifra, como decía, la cifra como tal del 10%, sino el cumplir los parámetros. O sea, primero,
hay que darle a Dios. Ya dijimos, eso está claro. Hay que darle a Dios. Segundo, hay que darle en fe. O sea, primero a Él, antes que a todo lo demás. Cuando yo no estoy seguro todavía si voy a tener para todo lo demás, yo honro a Dios con eso, reconociendo que Él está en primer lugar en mi vida. Y tercero, debo darle de manera proporcional. Esos tres principios son bíblicos desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, esa proporción, ponga usted la que quiera, la que su corazón le dicte, la que usted entienda que debe ser. Si usted no cree que debe ser el 10, póngale usted la proporción que quiera. Pero sepa que su proporción revela su corazón. Porque todos sabemos la famosa historia, bueno, no sé si todos, la famosa historia, por ejemplo, de la pasta de dientes, que ahora yo no sé si se pronuncia en inglés Colgate o Colgate, como sea, no somos ingleses. Ese señor era un cristiano consagrado, era un cristiano bien fundamentado. Y según la historia, según lo que se cuenta de él, ese señor comenzó dando su diezmo y comenzó a dar una prosperidad tremenda. Y esa persona llegó a dar para la iglesia el 90% de su ganancia y se quedaba él con el 10%. O sea, técnicamente no está diezmando. Técnicamente está, no sé ni cómo se menciona eso, ¿no? Dando 90%. Rick Warren hizo eso, creo, también después que vendió su libro Una vida con propósito. Mire, ejemplos más cotidianos, o sea, más presentes, perfecto. Eso están cumpliendo con los tres parámetros, o sea, darle a Dios, darle primero y darle en proporción. Lo único que le están haciendo, revelando lo que hay en su corazón. La fe, la sensibilidad, el compromiso, la profundidad que hay en sus corazones. Yo no veo mucho conflicto aquí. Y los conflictos los veo sacados por los pelos. En gente que quizás algunos han tenido malas experiencias, vuelvo y repito, en las iglesias, pero otros sencillamente están motivados por su avaricia o su falta de fe para confiar en Dios y para darle a Dios. Sencillamente, al final es tan sencillo como falta de fe. Desde mi punto de vista. Es más, lo voy a decir, lo que estábamos hablando un poco antes de lanzarnos en vivo. De hecho, si tú miras y la persona que tiene ese problema con el diezmo, con hacer actos de fe, muchas veces lo que tiene es un problema de su corazón y de motivación. El ejemplo que yo escuché hablando de mayordomía fue a Rick Warren contando su historia de qué fue lo que sucedió en su vida después que su libro fue un éxito de venta. Creo que es el libro cristiano más vendido después de la Biblia, Una vida con propósito. Y él decía, reembolsé el salario que mi iglesia me había pagado durante 40 años. Wow. Seguí viviendo en la misma casa. Seguí con mi misma camioneta. No me compré un barco. Y empecé a dar el 90% de lo que me entraba. Entonces tú dices, el hombre está comprometido con la visión que ha estado predicando durante años. Ahora, pero disculpa un momentico, pero a que ninguno de esos que tú mencionabas hace un momento, que viven buscando o pensando que todos los pastores se roban, a que ninguno de esos se toma 2 minutos para averiguar si existen cristianos y existen pastores con ese compromiso y con esa calidad y con esa transparencia en el corazón como para hacer ese tipo de cosas. Ellos no averiguan eso porque no les conviene a su conciencia. Es que no son capaces, a veces se ponen a buscar los textos fuera de contexto para decir no voy a diezmar, pero no son capaces muchas veces ni de ponerse con su propia conciencia y decir dónde está el dinero, porque la Biblia lo dice bien claro, la raíz de todos los males, claro, es el amor al dinero. Y vemos lo que le pasó a Ananías y Zafira, incluso en el Nuevo Testamento, bajo la gracia, hasta donde llegue ese nivel. No son capaces de sentarse y decir, ¿dónde está el dinero en mi corazón? ¿Es Dios lo primero o es el dinero? Y muchas veces cuando tú miras eso, lo que te das cuenta es que son personas que lo único que tienen deseo es de ser millonarios. Están anotados en cuantos grupos hay de hacerse millonarios. Se anotan en todas las compañías piramidales que existen. No voy a decir ni el nombre porque hay una cantidad de nombres. Para no dar promoción tampoco. Quiero hacerle promoción
a, a los más malos, sobre todo si hay alguien aquí que está diciendo yo no creo en el tiempo, ahí se va a notar también. Porque están en eso, lo único que están pensando es que se van a enriquecer. Y la única manera bíblica de poder disfrutar de las bendiciones de Dios y ver la abundancia de Dios en su vida es cuando tú pones todo en las manos de Dios. La gente que tuvo una bendición que sobreabundó fueron la gente que le dio todo, y fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Ustedes que han dejado madre, padre, que han dejado todo por causa de mí, en esta vida van a recibir 100 veces más. Y entonces hay gente que te va a decir, pero mira la abundancia de él. Esa persona de Dios, cuando viene abundancia de parte, yo creo, de parte de Dios, cuando tú ves a alguien bendecido que tiene abundancia y que no se la ganó malhonesta, yo creo que ha sido gente que han aprendido a darlo todo para Dios, y cuando han recibido esa abundancia siguen poniendo esto delante de Dios, porque es un poco al principio, el que tiene se le va dando más si lo administras bien. Si tú eres el tacaño que escondes las cosas, que te aguardas, por si viene una crisis, porque no tienes fe que va a alcanzar. Ahora está el coronavirus, imagínate, no puedo viajar, yo no sé si pierdo mi trabajo dentro de 2 meses. La gente administra eso y lo guarda y le falta la fe. Sin embargo, nosotros, yo creo, como cristianos, tenemos que examinar nuestro corazón y decir, ¿dónde está mi fe y cómo yo uso mi dinero, mi tiempo, mis recursos, las propiedades, las cosas que yo tengo? ¿Están para Dios o no están al servicio de Dios? Esa es la manera. Por supuesto. Por eso decíamos al principio que el tema del dinero no es un tema de mayordomía. Nosotros nos equivocamos a veces los pastores y ponemos las predicaciones que tienen que ver con el dinero, lo ponemos en la serie que tiene que ver con mayordomía, ¿no? Cómo administrar la casa, cómo administrar los hijos, cómo administrar esto, cómo administrar el dinero. Y está bien, no está mal. Pero el tema del dinero tiene que ver más con el discipulado, tiene que ver con la base, porque tiene que ver con la fe y con el corazón de una persona. Dice la Biblia que donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Por tanto, tu manejo del dinero revela no solamente si tú eres ordenado, disciplinado, que esa es la mayordomía. Revela si tú realmente si tienes fe, si tú crees de verdad, si te convertiste, si tú le crees a Dios, si tú estás involucrado con Dios, cuál es tu cosmovisión, cuál es tu mentalidad. Revela todo. Tu dinero, tu manejo del dinero revela todo. Vamos a hacer un momento publicitario. Ahora que tú dices una palabra, el Pastor Reinier, todo lo que están viendo, el Pastor Reinier, pueden visitar su página. Está haciendo una página bien interesante donde habla y explica qué es la cosmovisión cristiana. Si es un tema que le interesa y si quizás no conoce y le gustaría profundizar y saber qué es esa palabra, puede visitar ahí su página, Pastor Reinier de la Torre. La página de Facebook. Bueno, y ya que estamos en tiempos comerciales, aprovecho también y hablo del podcast que comencé hace unos días con tu ayuda. El podcast que comencé, que es un podcast donde voy a hablar voy a hacer un análisis de aspectos de la realidad, del mundo donde estamos, este mundo tan complejo, tan lindo, tan desafiante, tan preocupante, tan de todo. Voy a estar analizando en cada episodio aspectos del mundo de todo tipo, desde la cosmovisión cristiana, o sea, desde la mentalidad bíblica, desde la mente de Dios, ¿no? Revelado en su palabra, diríamos así. Desde la manera cristiana bíblica de ver la vida. Realidad 2.0 se llama el podcast, así que lo estoy invitando también para que... ahí lo van a poder buscar tanto en Anchor, como le quieran decir, o Spotify. Ahí está como Pastor Reinier de la Torre o Reinier de la Torre. Sí. Pastor Reinier. Reinier de la Torre creo que está. O Pastor Reinier de la Torre, sí. Ahí está. Entonces, seguimos. Ya vamos a pasar pronto las ofrendas, así que no se desconecten. No diga eso, que nos crucifican aquí. Mira, hace poco, antes que se vaya la idea, hace poco hablamos de una cosa y no redondeamos. Si la gente que critica, estoy hablando ahora los de afuera, los no creyentes, ese tipo de gente del carro, de la historia de tu carro, si ese tipo de gente tuviera algún sentido de honestidad intelectual, de integridad intelectual, esa gente no hacía ese tipo de declaraciones sin antes tomarse el trabajo de averiguar en la práctica qué sucede, ¿verdad? Porque ese mismo testimonio que tú habrás dado de
acabas de dar de Rick Warren, que yo no lo conocía, a mí me ha impactado realmente. O sea, una cosa tremenda. Debe haber cientos más por ahí también, de pastores que no son tan famosos como Rick Warren, que no se conocen tanto, pero que son muy fieles. Las organizaciones, las mayores organizaciones humanitarias, incluso hoy en día, son hechas con fondos de cristianos. Son como la YMCA, tiene origen cristiano, el Ejército de Salvación. Hoy en día está Samaritanos Purpose, una cosa así, no recuerdo cómo se llama bien, pero hay tantas organizaciones humanitarias que vienen de un origen cristiano y todo lo que hacen para ayudar a la sociedad, para ayudar a los más desamparados, es con fondos de diezmo, de ofrenda. Claro, por supuesto, por supuesto. Entre paréntesis, por si acaso alguien se pregunta, alguien que normalmente no ha oído hablar de estos temas, ¿no? ¿Por qué esa necesidad de usar el dinero para las cosas de la iglesia? Bueno, es obvio, pero vamos a decirlo. La iglesia tiene una dimensión espiritual y tiene una dimensión física, terrenal. Mientras la iglesia esté en este mundo, tiene que hacer su ministerio bajo las leyes de este mundo. Cuando digo las leyes de este mundo, digo que si la iglesia quiere un plato de comida, no cae del cielo normalmente. El plato de comida ya elaborado, cocinado y presentado. Si la iglesia quiere un plato de comida para darle a alguien, tiene que tener el plato, tiene que comprar la comida, tiene que cocinarla, y todo ese proceso incluye lo mismo que le incluye a cualquier otro individuo en cualquier lugar del mundo: recursos y dinero. Por tanto, la iglesia juega con las mismas reglas terrenales. Todo lo que queremos impulsar, todo lo que queremos hacer, toda causa que queremos impulsar en este mundo, la tenemos que hacer, bueno, con la ayuda de Dios, obviamente, con la bendición de Dios, pero con los recursos que se usan en este mundo para ese tipo de cosas, ¿no? Por eso es que a veces nosotros decimos, no, porque darle a Dios, si alguna persona por ahí inteligente puede decir, pero darle a Dios, si Dios no necesita, no dicen que Dios es eterno, que no necesita nada. No, por supuesto, a ver, estamos hablando de darle a Dios en el sentido de que se honra a Dios con eso, ¿no? Pero se le está dando realmente a la causa de Dios aquí en la tierra. Exacto. Se está haciendo para extender la causa de Dios con las reglas de este mundo. Ese es el punto. Si uno ve las cosas buenas que podemos hacer como cristianos con los recursos que tenemos, ¿por qué no damos más? Y eso es a veces lo que a la gente los para. Es que muchas veces no ven qué es lo que se hace con el dinero en las iglesias, y algunas iglesias lo único que se hace es pagar un salario y pagar un templo, pero generalmente hay muchas iglesias que hacen cosas para ayudar a los demás. De hecho, el salario a veces de los pastores, el trabajo de ellos no es simplemente estar dando un discurso el domingo. Y la gente, cuando tiene un problema, llama a un psicólogo, les cobran, por lo menos aquí, les cobran $200. Pero nadie, ningún pastor de la iglesia, cuando tú lo llamas con un problema, te va a decir, antes de comenzar son 45 minutos y son $200. Mira, te propongo, ya que estamos hablando de eso, te propongo que cuando nos pongamos de acuerdo nuevamente, ya tenemos 2 live, ya tendríamos 2 live pendientes, y podemos invitar incluso a otro pastor más para que se ponga la cosa más todavía, porque complicado ya para repartir después las ganancias. uno de los que necesitamos hacer podría ser ese mismo, o sea, el trabajo de los pastores. ¿Trabajan o no trabajan los pastores? ¿Los pastores son vagos, como dice la gente, o los pastores tienen contenido de trabajo? Porque también, vuelvo y repito, todas aquellas personas que deshonestamente, desde el punto de vista intelectual, emiten criterio desfavorable sin saber, sin averiguar, sin preguntar, por prejuicio, sencillamente para aliviar su conciencia, muchas veces es otra de las ramas a donde se agarran, ¿no? No, porque los pastores no hacen nada. O sea, vamos a ver, vamos a abrir el corazón aquí, vamos a conversar. ¿Qué hacen los pastores realmente? ¿Cómo luce una semana a un pastor cualquiera? ¿Qué tiene que hacer?
en qué se involucra normalmente, qué tiene que enfrentar, qué retos tienen que enfrentar y qué cosas se supone que se esperan de él. Y vamos a hablar de los pastores y de los salarios. Y otra presentación podría ser, ya que lo hemos mencionado y para ser sincero también hay que reconocerlo, los malos tratos de la iglesia y de algunos pastores, de algunas iglesias, de algunos pastores con el dinero. Para ser sincero también tenemos que reconocerlo, ¿no? Porque toda la crítica no es infundada. Hay críticas que sí son reales, porque sí hay personas, sí hay gente y sí hay iglesias que pudieran hacer las cosas mal. Pero Y se no, puede hablar de eso lo también. que llevamos, por ejemplo, yo te lo pregunto a ti. Yo llevo desde el año 2000 que no saco de iglesia. Es todo iglesia, iglesia, iglesia. Aunque conocí la iglesia en el 93, tenía nada más 10 años. Así que vamos a contar ya a partir del 2000 que estaba un poco más grande. Que la gente, la mayoría de las iglesias que yo conozco, la mayoría de los pastores que yo conozco, aunque no son perfectos, son personas que todo lo que tienen lo han dedicado, su vida, su tiempo, su familia, su sacrificio, a la iglesia y al trabajo. Yo puedo contar y la gente que yo conozco que ha hecho una barbaridad con el dinero. Son pocas. Yo concuerdo con eso. Como los medios de comunicación hoy en día, lo que se vende son las noticias malas, las noticias amarillas, los escándalos. Pero yo nunca he visto un reportaje ni un comentario en Facebook de la gente hablando de cuántos pastores se han levantado a la madrugada, han hecho esto por alguien, han ayudado a una familia que se estaba rompiendo. Todas esas o cuántos en algún país del mundo se acuestan sin comer, o cuántos tienen que, o sea, de eso no se habla nadie, ¿verdad? ¿Cuántos dan de su dinero sacrificialmente para ayudar? De eso no habla nadie. Ni cuando yo le hablo a la gente del salario que teníamos nosotros como pastores en Cuba, la gente se ríe. Bueno, eso es una excepción. No, pero es que eso existe en muchas partes del mundo, no es nada en Cuba. Todavía da dolor, ¿verdad? Es increíble, es increíble. Y ahí estábamos. Y el problema es ese, que cualquiera puede decir, no, pero ya eso pasó, sí pasó. Pero pasó porque pasamos ese tiempo y estuvimos ahí, pagamos ese precio e hicimos eso, ¿verdad? O sea, es una realidad que no se puede ignorar. Tampoco es así de que ya pasó y ya. Por supuesto que pasó, gracias a Dios pasó. Pero puede ser, incluso puede ser la realidad de muchos ahora mismo también, por supuesto. Puede ser la realidad de muchos. Entonces, ¿qué te parece esos dos temas que te dije? Seguro, buenísimo. Que se desprenden un poco de esto que estamos hablando, ¿verdad? Y si a la gente le interesa, a lo mejor podemos... De hecho, escríbanos si tienen preguntas, si quieren algún tema que quieren hablar. Aquí tenemos un paquete de comentarios que estuvimos ahí, no hemos leído. Vamos a saludar aquí. Bueno, Carlos Macías, lo que nos puso de texto fue, ahí tenemos un manuscrito de versículos bíblicos. Se me congeló la pantalla. Carlos es una especie de sabio en la Biblia. Es el pastor de... caramba, ahora se me fue el nombre del pueblo, en Matanza. Yo sé que está en Matanza. Pero ahora no recuerdo si es Agüey Grande. No es Agüey Grande. Bueno, no recuerdo exactamente el nombre ahora del pueblo exactamente, pero es en Matanza, en Cuba. Tenemos también a Roberto Blanco. Dice, mi opinión es que carecen del principio que movía a los antiguos para diezmar. Wow. ¿Tú conoces a ese pastor? Roberto Blanco, me parece su nombre conocido. Ok. Creo que es uno que toca trompeta, ¿no? Ese mismo. Tenemos a Carmen desde Chile. Dice, hola, buenas noches desde aquí de Talca, Chile. Bendiciones, Carmen. Dios te bendiga mucho. Carmen Sepúlveda. Tenemos aquí Carlos que dice, los detractores del diezmo emplean con frecuencia Hechos 15, 19 y 20, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminación de ídolos, de fornicación y de ahogado. Claro, sí. Llevaría todo un estudio bíblico solo el meterse en ese texto que es el famoso concilio de Jerusalén, ¿no? En Hechos 15, donde se da una serie de orientaciones a la nueva iglesia. Pero eso lleva un estudio bíblico, porque hay que ver esa lista, por qué se hizo, cuáles son las razones, por qué se pusieron esas cosas y por qué se omitieron otras también.
Eso es parte de un estudio bíblico. Mira, yo estaría incluso contento si alguno de esos que no diezman por lo menos no fornicaran, como está ahí prohibido en este texto. Pero hay veces que no diezman y fornican y todo, y después vamos a usar ese texto también. Entonces digo, no, cumplo que sea esas tres y después vamos a hablar del diezmo. Roberto dice, tristemente son algunos más visibles los que acompañan los excesos y ahí meten a todos en el mismo saco. Está hablando de los pastores. Bueno, mira, ¿cómo se llama? Te sugiero que este mismo pastor que salió ahí ahora sea el otro que nos acompañe el día que hagamos el live de los pastores. Ya lo estamos invitando ya. Compañero Blanco, ahí le vamos a mandar su solicitud para que la firme y acepte todas las condiciones del contrato. Dice Mercedes, estoy de acuerdo con los pastores en Cuba. Efectivamente, recibían bajo salario y no dejaron de predicar. Así mismo es Mercedes. Y todavía lo hacen muchos, por supuesto. Todavía lo están haciendo muchos, obviamente. Pagando un precio que hay que quitarse el sombrero, ¿verdad? Invitación aceptada ya. Perfecto. Ya firmó el contrato. Perfecto. Está bien, entonces nos vemos quizás la próxima semana. Vamos a ponernos de acuerdo, pero lo más probable quizás el sábado, si para ti está bien, a esta misma hora, en este mismo lugar. Podría ser. Vamos a cuadrar de verdad con el pastor Roberto, con Robert, y me vamos a ponernos de acuerdo los tres. También porque lo veo que está comentando. Ok, y entonces sí, puede que sea el sábado que viene. Yo creo que sí, que puede ser el sábado que viene a esta misma hora. Serían las 6:30 de Houston, ¿verdad? Comenzamos a las 6:30 de Houston. De Montreal, Nueva York y Miami. Exacto, 7:30 de Montreal, Nueva York y Miami. Y para ya dejarlo todo, 8:30 de Brasil y Argentina, por lo menos en algunas partes, ¿no? Sería también 7:30 de Cuba, porque ahí está el pastor Carlos y algunos más de Cuba que están también. 8:30 de Argentina, exacto. Ok. Entonces nos vemos la semana próxima. Que Dios les bendiga a todos y diezmen. Tengan fe. Un placer, una bendición y nada, disfruté de la experiencia y vamos, el sábado que viene entonces, Dios mediante, nos vemos y seguimos con estos otros temas. Bendiciones y saludos a todos. Nos vemos. Bendiciones.